Bien, buenas tardes, estimados jóvenes. Un gusto saludarlos nuevamente. Eh, en esta oportunidad, al feriado que hemos tenido en esta semana, pues he creído conveniente realizar esta sesión de esta manera para que pueda quedar, digamos, registrada con mayor tranquilidad y calma todo el fundamento teórico que corresponde justo a los temas que nos toca ver de aquí en adelante, que son básicamente los procesos de destilación y de extracción, ¿sí? Eh, antes que nada comentarles que seguramente ustedes ya tienen un preconcepto de lo que es una destilación. De hecho, si yo les hago la siguiente pregunta, que es, ¿qué es la destilación? Probablemente cada uno de ustedes tenga su propia definición. De hecho, nosotros inclusive podemos eh, observar varios productos comerciales que básicamente nosotros sabemos ya que son destilados, ¿sí? Pero para poder definir en la industria alimentaria qué es destilación, primero tenemos que irnos a la definición general. Recordemos, por favor, que la gran mayoría de los procesos agroalimentarios tienen su base en los procesos industriales de manera general. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el caso, por ejemplo, de destilación, la destilación no solamente se utiliza para poder extraer algún tipo de componente de una bebida o de una mezcla, sino que, eh, digamos, no solamente se utiliza para elaborar pisco, sino que eh, se utiliza también para poder extraer y separar determinados componentes de otro tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo, se utiliza mucho en la industria petroquímica para poder dar este refinamiento a las gasolinas, por ejemplo, ¿no? O también se utiliza mucho en la industria de la potabilización del agua de mar, ¿no? Y así ustedes seguramente van a encontrar múltiples situaciones, productos a nivel en todo el día a día que nosotros utilizamos, que probablemente pues les van a dar a ustedes un indicio de que este producto podría ser un destilado de repente, ¿no? O también se van a encontrar con algunos productos que son destilados y que no necesariamente son de conocimiento público que se obtienen por destilación, ¿no? El punto de ello es que, pues, lo que vamos a buscar para poder definir la destilación es que básicamente vamos a analizar, vamos a analizar los procesos de separación y aquí ya nos va dando un indicio de más o menos cómo se va a dar una destilación o en qué consiste, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a tener una separación en el alimento, específicamente en la bebida industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una mezcla de A con B, que puede ser agua y etanol, por ejemplo, nosotros podemos obtener a través de separaciones una separación completa que es en un lado A y en otro lado B, o vamos a obtener una separación, digamos, en dos etapas, ¿sí? En donde vamos a tener como residuo una cantidad A y en otro espacio nos va a quedar eh, una cantidad AB, o sea, todavía parte de la mezcla, ¿sí? Claro, está en diferentes concentraciones. O también vamos a separar B y vamos a obtener también una mezcla AB. Esto lo vamos a explicar mejor en la siguiente sesión cuando nosotros trabajemos el proceso de destilación de vino, por ejemplo. Ahí vamos a poder encontrar que
muy probablemente nosotros vamos a obtener un escenario tipo el escenario 2 y 3, ¿no? Dependiendo pues de cómo asignemos los componentes de cada mezcla a estas variables. Sin embargo, pues hay que decir que la destilación, en términos generales, nos va a permitir separar un componente de otro o de varios otros componentes, ¿sí? Tradicionalmente, en la industria se trabajaba la separación de dos componentes específicamente, ¿no? O dos grandes bloques de componentes. Sin embargo, con el avance de la tecnología y de la automatización de los procesos industriales, a través de un solo gasto energético para poder lograr la ebullición de componentes de una mezcla, se pueden obtener por separado diferentes componentes a la vez, ¿no? En simultáneo, a través de procedimientos que utilizan columnas de rectificación y platos de destilación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver a grandes rasgos, porque esta clase es de fundamentos de la destilación, a grandes rasgos vamos a ver cómo es que se viene dando pues este tipo de procedimientos o procesos, ¿no? Debemos saber también que para poder separar alguna mezcla, eh, vamos a tener dos tipos de procedimientos, ¿no? El primero es un procedimiento físico en donde encaja perfectamente la destilación, ¿sí? Un procedimiento físico, o también encaja pues una decantación, una sedimentación, ¿cierto? Son técnicas de separación. Pero existen procedimientos químicos que necesitan de agentes químicos para poder separar mezclas, ¿no? Eh, Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los tratamientos de aguas también, cuando tenemos demasiadas partículas de suspensión o necesitamos eliminar la turbidez del agua, utilizamos algunos componentes químicos como nitrato de plata, por ejemplo, para formar coágulos y que el agua se separe de estos coágulos o de estos componentes, pues, en suspensión, ¿no? También a través de algunos procesos químicos, nosotros vamos a poder separar a través de decantadores como el que ustedes están observando, algunos componentes orgánicos de otros, ¿no? Sin embargo, eso no es materia de estudio para nosotros en este momento, son reacciones químicas que se dan normalmente, pero para nosotros lo de interés son estos procedimientos físicos, especialmente la destilación, que básicamente a través de la inyección de temperatura y por ahí alguna modificación de presión, vamos a obtener que por diferencia de puntos de ebullición, los componentes se vayan separando y nosotros vamos a rescatar estos componentes para poder utilizarlos de una manera adecuada. Bien, ¿cuáles son los procesos, los conceptos fundamentales respecto a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Cuándo es necesario aplicar una técnica de separación? Lo podemos aplicar para eliminar interferencias, para tener una mejor selectividad, esto sobre todo en reacciones bioquímicas. Lo vamos a usar cuando necesitamos incrementar la concentración de algún analito, de algún componente, de algún podríamos decir, en el caso de la elaboración de productos fermentados, de algún metabolito que necesitemos que se separe del resto de la mezcla, ¿no? También utilizamos esto para incrementar la sensibilidad, eh, para eliminación de interferencias e incremento en la concentración del analito o metabolito, como ustedes gusten, ¿no? Y el incremento de la selectividad y sensibilidad. Esto específicamente cuando nosotros estamos trabajando destilación de manera general, ¿no? Aquí esta lámina está orientada a hablar de la destilación de manera general, pero básicamente significa que nosotros a través de estos procesos podemos refinar los productos, podemos tener componentes mucho más purificados y por ende estos componentes pues
van a ser para nosotros agentes de sensibilidad en cuanto a rescate de estos componentes por su volatilidad y, y también por su concentración en alguna mezcla, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos. Eh, Son algunas, digamos, razones por las cuales empleamos destilación en general, pero cuando ya hablamos de una definición en concreto de lo que estamos conversando, podemos decir lo siguiente, ¿no? La destilación es un proceso de separación. Ya habíamos dicho de que vamos a utilizar mezclas, ¿sí? O lo que nosotros obtenemos de alguna fermentación, por ejemplo, de cerveza o de vino, en realidad también son mezclas. Son muchos componentes que están integrados en esta fase, digamos, homogénea, ¿no? Pero definitivamente ahí hay muchos componentes, no solamente etanol y agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de mezclas. Vamos a separar componentes de estas mezclas, eh, pero no necesariamente va a ser solamente uno de ellos, sino que pueden ser varios, ¿no? Pueden ser varios. Para llevar a cabo la operación se aprovecha la diferencia de volatilidad. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, para poder separar alcohol de agua, nosotros necesitamos fijarnos en que el punto de ebullición del agua a condiciones normales es de 100 grados centígrados, ¿cierto? En el caso del etanol, el punto de ebullición del etanol rondea los 78 grados centígrados. Por ende, si yo empiezo a calentar antes de llegar a 100, tengo que llegar a 78. Pues en eso se basa justamente la destilación. Empiezo a calentar nuestra mezcla y lo que se genera es que el etanol alcanza su punto de ebullición y empieza a cambiar de fase. Es decir, de lo que estaba líquido empieza a convertirse en gas. Y obviamente el gas de etanol es menos denso que el aire y va hacia arriba. Por ende, esto sale a través de ciertos conductos, ¿sí? Y luego pasa por un serpentín que está refrigerado, en donde este gas se vuelve a enfriar y se convierte nuevamente en líquido, pero ya está separado de toda la mezcla, pues, ¿no? Solamente estamos hablando de etanol con algunas cantidades considerables de agua también que podría estar presente, dependiendo del tipo de destilación que nosotros estemos trabajando, pero los demás componentes, las cetonas, los colorantes, los ésteres, los aldehídos, en realidad los demás componentes, carbohidratos, proteínas, todo eso se queda en el vino que estamos destilando, en esa mezcla, y solamente sale el etanol. Eso es, por principio, lo que nosotros buscamos con la destilación, ¿sí? Por diferencia de volatilidad, nosotros logramos separar el etanol y lo recepcionamos, obviamente, de una manera purificada. Es por eso que por más que nosotros hacemos eh, destilaciones, por ejemplo, de vinos tintos, el producto destilado sigue siendo transparente, ¿no? Porque el etanol de por sí es transparente. Bien, eh, aprovechamos la volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando estos en función a su temperatura de ebullición. Se usa para concentrar mezclas alcohólicas y separar aceites esenciales, así como componentes de mezclas líquidas que se deseen purificar, ¿sí? Eso es básicamente la definición de destilación. Ahora, aquí vamos a ver algunos ejemplos de destilación, sí, ojo, hay muchos tipos de destilación, ya lo vamos a ver también, pero en términos generales, enfoquémonos por favor en el grafiquito que estamos viendo a la mano derecha, a su mano derecha. Eh, Básicamente tenemos en la fase inicial la mezcla que nosotros queremos separar. Vamos a inyectar calor. Esto va a ocasionar que, como les decía, la mezcla incremente su temperatura
y alcance la temperatura de ebullición de los componentes diferentes al agua y a los otros componentes sólidos, ¿no? Entonces, asumiendo que estemos hablando de una mezcla de agua con alcohol, el, el alcohol pues se volatilizaría, ¿sí? Y pasaría a través de esta columna de fraccionamiento. Esta columna de finalidad pues de ir generando un retorno de las concentraciones, eh, digamos, que tienen mucho contenido de agua, ¿no? Porque cuando se evapora el alcohol arrastra agua, pero la arrastra de una manera inestable, la arrastra casi líquida. Entonces estas columnas de fraccionamiento van haciendo que esa agua vuelva a retornar a la mezcla y vaya pasando el alcohol lo más purificado posible. Una vez que el etanol pues llega a la parte de donde está el termómetro, se va a notar ahí la temperatura en la que está y va a bajar por este tubo, sí, por este tubo que es la cabeza de destilación, hacia el serpentín, que es un condensador en donde básicamente el vapor, como no va a tener a dónde salir, se va a ver obligado a pasar por esa rendija y alrededor de este condensador, de este tubo que es por el donde está pasando el vapor de etanol, eh, está circulando agua fría, ¿no? O muchas veces es agua glicolada, es decir, agua muy fría por debajo de los 0 grados Celsius. Eh, entonces, esta agua lo que hace es disminuir la temperatura del vapor destilado de etanol y obviamente cuando baja de 78 grados Celsius el etanol, nuevamente vuelve a ser líquido y empieza a caer o empezamos a recibirlo en forma de gotas al final como un destilado, ¿no? Esto es básicamente lo que ocurre en una destilación a grandes rasgos, porque ojo, aquí estamos observando equipos de laboratorio en donde podemos realizar una destilación sin ningún problema, pero no necesariamente, no necesariamente es siempre así, a manera de laboratorio, al contrario, hay empresas industriales que tienen pues columnas de fraccionamiento enormes, ¿no? De más de 50 metros de alto. Y pues esto lo que permite justamente es tener grandes volúmenes de destilado como producto. Eh, He ahí pues las grandes destileras, ¿no? Las destilerías más conocidas en nuestro país, por ejemplo, Ron Company, ¿no? O Pomalca o Paramonga también. Entonces, estas destilerías justamente trabajan de esa manera, pero obviamente con una tecnología mucho más sofisticada. Entonces, eso lo vamos a eh, conversar más adelante. Bueno, respecto a la explicación aquí de la diferencia de los puntos de ebullición, sí vamos a poder identificar nosotros dos tipos de destilación tal cual, ¿no? La primera destilación es una destilación simple, en donde básicamente en este sistema que nosotros vemos a la derecha, no colocaríamos esta columna de fraccionamiento, sino que simplemente sería un tubo eh, en donde pasaría el vapor neto, digámoslo así, ¿no? Completo, eh, y pasaría de frente al condensador y obtendríamos el destilado. No tendríamos la columna de fraccionamiento. Esto que va a ocasionar que tengamos mayores volúmenes de producción, pero el producto destilado va a ser menos enriquecido. Digamos que con una columna de fraccionamiento nosotros podemos llegar en una primera destilación a concentraciones de 70-80 Gay-Lussac. Dependiendo de la columna podemos llegar hasta 95 Gay-Lussac en una sola destilación, que es un poco difícil. Eh, Normalmente por eso se hace 2 o 3 destilados, pero sin una columna de fraccionamiento lo que nosotros vamos a alcanzar como concentración promedio va a ser 40-45 Gay-Lussac y no más. ¿Por qué? Por el arrastre de agua que les había comentado, ¿no? Pero el principio es el mismo, lo único que estamos haciendo prácticamente con esa columna es
generar un fraccionamiento, generar una especie de puertitas que tiene que ir abriendo el vapor de etanol para poder salir como destilado finalmente, y que eso hace que el agua que está, digamos, arrastrada por este vapor eh, no salga, ¿no? Sino que se quede dentro de la mezcla. Esto, dependiendo de lo que nosotros busquemos, podría ser una situación muy útil, ¿no? El hecho de la destilación fraccionada. Ahora, existen, por ejemplo, productos en el mercado como los whiskies, que dependiendo de su calidad, se habla de que son bi o tridestilados. Por ejemplo, el whisky de una marca muy conocida que tiene una etiqueta azul, que ya seguramente ustedes habrán escuchado por ahí. Bueno, de hecho varias marcas tienen etiqueta azul, pero la más conocida porque fue, digamos, promovida por uno de nuestros expresidentes de la República, eh, ofrece su producto con una propuesta de valor de tridestilado. ¿Qué quiere decir? Que de este destilado que nosotros hemos escogido o que hemos obtenido, lo pasamos nuevamente por otra destilación y una tercera vez por otra destilación, de tal manera de que nosotros aseguremos ahí, o bueno, la empresa se asegura ahí, de que lo que está presente como destilado es netamente etanol. No está arrastrando ningún otro tipo de componente que pueda de repente ocasionar algún problema de salud con el consumidor, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nosotros consumimos en estas marcas, ¿no? Pero también hay marcas, por ejemplo, de ron o de pisco, que no requieren de columnas de fraccionamiento, sino que simplemente por las mismas características del ron y pisco como aguardientes fuertes, simplemente no utilizan columnas de fraccionamiento, utilizan inclusive alambiques de cobre, y estos alambiques de cobre pues no tienen fraccionamiento, simplemente es el quemador, el condensador y donde reciben el destilado, ¿no? Y se obtienen muy buenas características organolépticas también, pero como les decía, esto depende mucho ya del tipo de producto que estemos destilando. ¿Cuáles son los tipos de destilación? Uy, vamos a tener muchísimos. Tenemos destilación simple, que hemos hablado un poco, eh, por cargo o lote, ¿sí? Dependiendo de lo que queremos obtener. De arrastre por vapor, esto es básicamente para obtención de aceites esenciales, por ejemplo. Destilación al vacío, que esto es súper importante cuando tenemos mezclas con componentes muy termolábiles, ¿no? O sea, no podemos subir demasiado la temperatura para poder lograr la destilación porque podemos dañar el producto. Entonces lo que hacemos es generamos vacío y automáticamente con el vacío eh, las curvas de presión de vapor del producto, yo sé que de repente no van a entender lo que les estoy diciendo, pero las curvas de presión de vapor del producto generan el cambio de fase a temperaturas bajas, ¿sí? Para que tengan más o menos una idea, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros nos vamos a la playa, por ejemplo, en un amanecer, ¿sí? En un amanecer, y nos acercamos a la playa, ¿sí? Nos acercamos a la playa, vamos a notar que el ambiente está muy húmedo, ¿sí? O cuando nosotros nos despertamos en una zona de repente altoandina, vamos a notar que hay cierta neblina, que hay ciertas gotitas en el ambiente. A esto se le conoce como punto de rocío, que es la presencia de una elevada humedad relativa en el ambiente. ¿Y esto por qué se ocasiona? El agua está en forma de gas, supuestamente ahí, pero no me van a decir ustedes que el agua está a más de 100 grados en ese momento.
Lo que ocurre es que el mismo día y la noche ocasionan cambios de presión. ¿Por qué? Porque el día y la noche están a diferentes temperaturas, sobre todo en verano hay muchos cambios de presión, ¿no? En el día hay una temperatura bastante elevada y en la noche no tanto. A eso sumarle, por ejemplo, en el mar, el reflejo del mar con la luz solar genera cambios de temperatura y presión constantes que finalmente redundan en que una parte de la masa de agua se transforme en vapor y se quede suspendida en el aire, ¿sí? A eso es a lo que atinamos cuando hacemos una destilación al vacío. A través de cambios de presión queremos lograr que haya este cambio de fase, es decir, haya esta separación, pero sin tener que elevar demasiado la temperatura, ¿sí? Ahora, eso que ocurre es como una destilación prácticamente, porque si ustedes se van al mar eh, y sienten que el ambiente está húmedo y sacan la lengua a probar de repente el aire, no les va a salir con sabor a sal, ¿no? Sienten humedad nada más. Lo que ocurre es que esto es un proceso de separación también, por eso yo les diría que es como una especie de destilación. Pero en realidad lo que está ocurriendo son cambios en las presiones de vapores de los componentes. Y obviamente, pues, por eso se genera pues la migración de estos vapores de agua al ambiente sin la necesidad de alcanzar temperaturas de ebullición. Sí, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante que probablemente en algún momento, si ustedes deciden continuar su formación profesional y estudiar en una universidad, alguna carrera de ingeniería, de repente van a poder entender un poco más eh, cómo es que se da esto. De hecho, de todas maneras, me he tomado la libertad de, como ejemplo nada más, ojo, no para presionarlo, sino como ejemplo, mencionarlo casi al final de esta sesión. ¿Ok? Tenemos también el equilibrio flash, en donde nosotros también modificamos presión y temperatura para poder generar la separación de determinados componentes. No todo, o sea, no de manera esporádica. No simplemente modifico la presión como en la destilación al vacío y obtengo que todo cambie digamos, de fase, ¿no? O de que todos los componentes que quiero separar cambien de fase, sino que aquí somos más selectivos con los componentes y lo trabajamos por etapas, ¿no? Lo trabajamos por etapas. Luego tenemos la destilación fraccionada, que es la que hemos visto con columnas. Destilaciones extractivas que se utilizan mucho, igual las azeotrópicas, se utilizan mucho en la industria petroquímica. Básicamente, ¿qué es un azeótropo? Cuando nosotros destilamos, por ejemplo, si tenemos agua y alcohol nada más, para ponerlo como ejemplo, ¿sí? Calentamos esta mezcla de agua con alcohol, eh, el, el alcohol va a empezar a salir como producto destilado, ¿sí? Pero este producto destilado que nosotros obtenemos no es puro, no es 100% puro. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que el alcohol, por más industrial que sea, alcanza, me parece que en grado HPLC, que es el alcohol más puro que existe, ¿sí? Que no es un alcohol comercial definitivamente, en grado HPLC alcanza el 98.9 o 98.9 Gay-Lussac, ¿no? Que alguien te diga, te vendo alcohol de 100, te está engañando. Eso es falso, no existe en el mercado. Y peor si te lo venden a 5 soles el litro o a 6 soles el litro. Para que tengan una idea, un alcohol de 98.9 o de 99 para redondearlo, no debe estar costando menos de $3,000 el litro, porque se utiliza ese alcohol para poder hacer reacciones, para poder hacer identificaciones de componentes en un equipo HPLC, ¿no? De 99 para arriba es carísimo, carísimo. ¿Sí? Entonces no van a encontrar, realmente no sé exactamente hasta qué nivel de purificación habrán llegado, pero
este punto y tanto de no alcohol en esa mezcla, que es tan pura igual, esto es un azeótropo. ¿Qué quiere decir? Que es una mezcla muy pequeñita, es una cantidad muy pequeñita de algún otro componente que el alcohol en todo el proceso de destilación, bidestilación, tridestilación y todas las destilaciones que ustedes han realizado para obtener esa mezcla purificada, siempre hay por ahí unos componentes que siempre se arrastran, ¿no? Que nunca, que no dejan pues de aparecer, ¿no? Que pueden ser desde cantidades, digamos, estructurales ya de agua, ¿no? Como puede ser otro tipo de componentes también. Pero estas cantidades pequeñísimas también pueden ser a través de destilación separadas. Y a eso se le llaman las destilaciones azeotrópicas. Se utiliza mucho en la petroquímica, especialmente cuando destilamos pues, combustibles, ¿no? Bien, y bueno, tenemos rectificación, que es muy similar a fraccionado. Fraccionado genera pues esta purificación del gas. La rectificación lo que hace es que genera contracorrientes dentro del flujo de destilación y pues se obtiene productos refinados también con eso, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de destilación. Vamos a ejemplificar algunos, ¿sí? Hablemos un poco de la destilación simple, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? El proceso de destilación simple implica 3 pasos discretos para alcanzar el objetivo. El primero es la formación de vapor debido a la adición de calor en una masa de mezcla. Eso es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Lo segundo es la separación de este vapor del contacto con el líquido del que proviene. Y lo tercero es la condensación del vapor por la eliminación de calor, normalmente por un contacto con superficies frías, o en este caso, con condensadores por donde va circulando agua fría, ¿no? Bien, esto más o menos es lo que ocurre en una destilación simple a nivel industrial, ¿no? Entra mosto de aquí, de la derecha, perdón, entra mosto de la derecha, ¿sí? Se va calentando, y obviamente este calentar hace que por estas rendijas vaya subiendo vapor, ¿sí? Vaya subiendo vapor y salen los residuos, pero, pero, aquí hay un condensador, este vapor se va enfriando, tenemos una caja de agua, estos tubos de carcasa son los equipos de enfriamiento, los condensadores o los serpentines que les mencioné, cae por ahí y sale el destilado nuevamente, justo casi por el lugar donde ingresó, ¿no? Ese es más o menos el ciclo que va a seguir un proceso de destilación simple. Ahora, tiene sus detalles, ¿no? Tiene sus detalles como, por ejemplo, que esta representación, estamos hablando de un flujo continuo, ¿no? De destilación, que es algo bien raro de encontrar, pero se da también, ¿sí? Aquí estamos hablando de entradas y salidas. Si fuera en batch, simplemente cerramos las entradas, cerramos las salidas y dejamos ahí que el producto se vaya destilando. Entonces, pero si fuera en batch también no es necesario usar este tipo de tecnología. Tranquilamente con un alambique basta y sobra, ¿ok? Entonces, ¿cómo se da este proceso de destilación? Aparecen 2 cámaras, un evaporador en el que se forma vapor a partir del mosto caliente y un condensador para condensar el vapor destilado. Cada cámara consiste en un haz de tubos envuelto en una carcasa o virola con cajas de agua a los extremos de los tubos para permitir la conducción de fluidos hacia y desde aquellos. El vapor se forma en los tubos del evaporador debido a la condensación del vapor y una fuente externa en las paredes exteriores de los tubos, denominado lado de la carcasa. El vapor sale del evaporador y entra al lado de la carcasa del condensador, ¿sí? Donde se licúa, quiere decir que vuelve a ser líquido, y
en contacto con la superficie fría, con los tubos del condensador, con los serpentines, como gusten llamarlo, y se descarga como destilado. Por el interior de los tubos del condensador circula agua fría para absorber el calor de la condensación y por tanto esta agua se calienta. Al salir del condensador, esta cantidad de agua ligeramente caliente se divide en dos corrientes. Una parte va para los tubos del evaporador y el resto se descarga como rechazo del sistema. ¿De acuerdo? Está la descripción ahí de la destilación simple, cómo se da en el sistema continuo. Eh, si me les preguntan cómo se da en batch, pues es básicamente el sistema que ustedes han visto de laboratorio que les mencioné, ¿no? O un alambique de cobre también sería un muy buen ejemplo. Listo, ahora tenemos otro tipo de destilación que son las destilaciones multiefecto, en donde nosotros ponemos varios evaporadores en serie, ¿sí? Con esto se puede aumentar la cantidad de vapor producida por una cantidad inicial de vapor externo, siempre que la presión en los lados del evaporador de las cámaras sucesivas se mantenga decreciente para asegurar el flujo de calor. Cuando nosotros hacemos evaporación, para poder destilar, debemos tener mucho cuidado con la presión interna del proceso, porque si la presión se eleva demasiado, todo puede explotar. Entonces, aquí justamente hacen esa aclaración, ¿no? Si vamos a generar más vapor, pues debemos monitorear la presión para que no vaya a haber algún tipo de obstrucción que genere que reviente todo el sistema, ¿no? Entonces, justamente por eso es que nosotros decidimos trabajar con estos evaporadores en serie, a lo cual se le llama destilación multiefecto. La condensación sigue siendo la misma, lo que cambia aquí es la evaporación. Varios evaporadores en serie, ¿sí? Ahora, hablando de la destilación flash, lo que podemos decir de esta destilación flash, aquí está el gráfico, vamos a explicarlo un poco, ¿no? Tenemos una cámara, ¿sí? Que ha generado baja presión, ingresa el mosto por un circuito de derecha a izquierda, pero hay un calentador de mosto, ¿sí? Se calienta este mosto, sale el mosto súper caliente de este circuito que está en forma de circulito, ¿sí? Sale de ahí e ingresa a la cámara que está con vacío. Como ya el mosto está recontra caliente, tú le pones vacío, ¿sí? Le pones vacío y automáticamente todo ese producto, toda esta cantidad de etanol, por ejemplo, ¿no? Puede estar, digamos, la mezcla, el mosto puede estar a 60 grados, ¿no? Entra a 60 grados, es el color verdecito de abajo, entra el mosto a 60 grados, pero hay presiones por debajo de una atmósfera. Entonces, estas presiones por debajo de una atmósfera van a ocasionar que inmediatamente la curva de presión de vapor de la mezcla cambie y de golpe todo el etanol presente va a alcanzar su punto de ebullición a esa presión nueva, que es una presión de vacío. Por tanto, se va a evaporar y va a salir como destilado inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a salir como destilado inmediatamente? Porque el mosto que está ingresando está frío y toda esta cámara se va a llenar de vapor, entonces se va a ir justamente el vapor al contacto del mosto, pero externamente, ¿no? Externamente, como si esto fuera un serpentín, y esto de aquí va a licuar y va a salir como destilado, ¿no? Y abajo quedan los residuos de mosto. Es básicamente una destilación en flash, utilizando una cámara, ¿no? El agua de alimentación se precalienta en un condensador y va al calentador de residuos de mosto, de forma que a la salida de la misma se encuentra la temperatura máxima admisible bajo condiciones de presión que no permitan la formación de vapor ebullición en los tubos que llevan a la cámara. O sea, hasta esta parte del circulito, nosotros todavía hemos calentado, sí, pero no podemos llegar a la temperatura de ebullición ni del alcohol
ni del agua o el mosto en general. Simplemente estamos calentando, ¿no? Porque el efecto de la extracción se va a dar a través de cambios de presión, no tanto por exceso de temperatura. Se utiliza mucho para productos sensibles, ¿no? Sensibles. Al entrar en la cámara de flashing, se encuentra con una presión de vacío menor que se mantiene con un eyector y una parte de los residuos se evapora y los vapores producidos pasan por la malla de Mister. ¿Sí? Es una mallita que permite pues hacer una separación ahí. Y condensan en la superficie de los tubos del condensador y el resto de residuos no evapora y pasa a la siguiente etapa. Es básicamente lo que hemos estado conversando y aquí tenemos una columna de platos, ¿no? Una destilación por columna de platos, en donde colocamos los platos, ingresa el alimento básicamente y vamos a tener una zona de enriquecimiento y una zona de agotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el calor que se va generando va a ocasionar que el alimento inmediatamente elimine, o mejor dicho, del alimento, que puede ser un vino, por ejemplo, se, se volatilice muy rápido el etanol, ¿no? Y vaya hacia arriba. Entonces la parte de arriba va a ser una zona muy concentrada en etanol y la parte de abajo va a ser una zona menos concentrada en etanol, ¿no? Entonces esto se va acumulando a través de un acumulador y pasan al condensador y posteriormente se destila, ¿no? Posteriormente se destila. Esto es para obtener una mayor rectificación en el, una mayor pureza en el destilado, ¿no? Este es el método de presión del vapor que yo les estaba mencionando hace un momento. Es conocido como el cálculo o método del gráfico de McCabe-Thiele. Básicamente nos dice de que si nosotros podemos tener una concentración baja de producto al inicio y queremos obtener una destilación, por ejemplo, con una concentración elevada, lo podemos hacer de dos formas, ¿no? La primera es haciendo varias destilaciones en simultáneo, o podemos también hacer una destilación de golpe, o la segunda forma es que utilicemos platos de rectificación que nos vayan generando una microdestilación dentro del equipo de destilación, ¿no? De tal manera que para pasar de una concentración baja a una concentración alta, dentro de cada plato de destilación, de rectificación, se va generando un proceso alterno de ebullición y evaporación. Entonces, conforme va subiendo esos vapores, se van rectificando entre sí, ¿sí? Se van rectificando entre sí. Digamos que la curva izquierda, o la curva empieza en la izquierda y va hacia la derecha, ¿no? Izquierda, baja concentración, derecha, alta concentración. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando en el proceso, vamos a tener una especie de parábola, no, una especie de curva asíntota, eh, que básicamente nos va a mostrar pues cómo es que va incrementando esas concentraciones del componente que estamos destilando. Pero interiormente de esta curva nosotros podemos calcular los platos de rectificación que nos permitan generar este proceso de una manera más eficiente y con menos gasto de energía, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste básicamente el método de McCabe-Thiele? Pues se calcula el número de platos reales, conocido como la eficacia del plato, que varía pues entre 0 y 1 la eficacia, y el valor obtenido se redondea hacia arriba. Así que la eficacia del plato es el número de platos ideales sobre el número de platos reales. Se calculan las necesidades energéticas de la columna, conocidos como los calores latentes de cambio de estado. Esto es muy similar, bueno, de hecho es lo mismo casi
calcular entalpías, ¿no? Calcular cantidades de calor transferido. Sin embargo, pues aquí lo trabajamos con datos de vapor saturado, ¿no? De vapor saturado, que simplemente, ojo, lo estoy mencionando, lo vamos a trabajar de una manera mucho más pausada, detenida, ya en la siguiente semana, para poder hablar un poco más de esto, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a presentar son algunos ejemplos de cómo es que la industria aplica la destilación, ¿no? Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una planta desalinizadora, y lo que ustedes ven como grandes tuberías hacia arriba, como grandes silos, en realidad el más grande de ellos es justamente la columna de destilación. Ahí se destila el agua para poder nosotros obtener pues el agua más purificada, ¿no? El agua más purificada. También vamos a encontrar algunas aplicaciones en la industria. Un momento. Wow, no salió. Bueno, en la industria petroquímica, sí, estos son, lo que ustedes están viendo son columnas de destilación. ¿Sí? Básicamente para purificar o para refinar los crudos de petróleo y transformarlos pues en lo que nosotros ya conocemos comúnmente como gasolina, ¿no? Esta es otra aplicación que normalmente se utiliza en la industria. Aquí tenemos un equipo de destilación a escala, ¿sí? Con sus columnas de rectificación, pero en realidad básicamente, pues, lo usual es en laboratorio tener todo esto de vidrio, ¿no? Aquí lo que ustedes están observando es ya un poco con presencia de acero, probablemente de una planta piloto, algo pequeño, ¿no? Aquí ustedes ven, lo pueden apreciar perfectamente los componentes de una destilación por columna. Abajo está el quemador, ahí se coloca en este cilindro la mezcla que nosotros vamos a destilar, y a través de esta columna se van a ir generando los componentes refinados que se van a ir obteniendo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y acercan un poco la vista, se van a dar cuenta de que de cada uno de estos platos de la columna van a encontrar una válvula de salida, e inclusive hay rotámetros también que les van a medir la presión del flujo, ¿no? La presión del flujo. Básicamente esto es una vista pues de cómo se podría dar esta destilación, ¿no? Esto después ya iría conectado al condensador, que entiendo que está conectado arriba, como lo vimos en la diapositiva anterior. Ajá, el condensador está conectado arriba y con el serpentín, y ya al lado derecho se obtiene el destilado, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, este es digamos, el tambor de productos de fondo. Aquí se coloca la mezcla y el quemador está abajo, pues, ¿no? El condensador, que es un serpentín, en este caso es acero inoxidable. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas de la información que ustedes han tenido acceso el día de hoy. Siempre es bueno citar porque esta información pues no es de mi autoría, es información de otros autores, y consideré oportuno pues citarlo, ¿no? Entonces, jóvenes, la sesión desde el punto de vista teórico termina aquí, pero yo les quiero hacer una propuesta porque de hecho en el aula virtual ustedes van a encontrar un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que es parte del taller de esta semana. Eh, este ejercicio lo que busca, digamos, es que ustedes, con los conocimientos que ya tienen hasta ahora en cuanto a balances, en cuanto a la teoría black box, en cuanto a entradas, salidas, en cuanto a la teoría de la conservación de la materia, con toda esa información
yo les estoy proponiendo un reto. ¿Y el reto en qué consiste? Consiste en que ustedes me determinen la cantidad de producto que necesitarían para poder obtener 1000 litros de destilado, ¿sí? 1000 litros de destilado de cualquier producto que ustedes escojan. Yo no les estoy poniendo el producto, simplemente quiero que con sus eh, conocimientos previos, ustedes mismos en este taller lleguen o tracen la ruta para llegar a hacer un balance correcto de destilación. ¿De acuerdo? Ojo, no tiene que ser perfecto, no tiene que estar bien necesariamente, pero quiero que ustedes se tomen el tiempo de analizar el problema que les he puesto, que ya está propuesto ahí de verdad, y pues se tomen el tiempo de desarrollarlo y de proponer alternativas de cómo podrían llegar pues al resultado, ¿no? Eso es lo que les puedo decir respecto a este reto. Eh, no se preocupen, como les digo, si es que está bien o está mal lo que han hecho. Lo que me importa es que ustedes lo desarrollen y se esfuercen en hacerlo. Este reto es individual y debe ser presentado hoy mismo, ¿sí? No importa el formato, si ustedes quieren, puede ser una foto, si ustedes quieren, puede ser un Word, si ustedes quieren, puede ser un PDF, lo que ustedes gusten, ¿sí? Me interesa que lo desarrollen. Entonces, por favor, una vez que ingresan a su aula virtual, ingresen ahí a la tarea y suban su archivo al aula virtual, por favor, ¿sí? Suban su archivo al aula virtual porque, bueno, días previos hemos tenido algunas supervisiones y como nosotros hemos estado manejando todos los trabajos a través de WhatsApp, lamentablemente en el aula virtual no se quedan registrados pues sus trabajos, ¿no? Porque ustedes no los suben, sino que me los pasan por WhatsApp, que no estoy diciendo que esté mal, sino que sería mucho mejor para todos que quedara evidencia del trabajo que ustedes están realizando en el aula virtual. Por ende, jóvenes, por esta oportunidad les voy a pedir que sus trabajos los suban al aula virtual. Y en todo caso, nos mantenemos conectados. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a la teoría que hemos visto, respecto al reto que les estoy proponiendo, si ustedes requieren orientación para poder realizarlo, pero tampoco me pidan que yo lo resuelva, o sea, orientación de repente en cómo podrían enfocarlo, tal vez, ¿no? O cómo podrían de repente hacer un determinado cálculo. Eh, ese tipo de orientación, por favor, a través de WhatsApp, ustedes me escriben nada más y yo voy a estar conectado durante toda esta tarde para escucharlos y para poder orientarles, ¿no? Respecto a esto. Recuerden que la hora de presentación de este trabajo es las 7 de la noche. Tienen hasta las 7 de la noche para poder presentar este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo respecto a esta sesión. Yo les agradezco bastante por su atención, participación y pues no dejen de revisar este video las veces que sea necesario para que puedan concretar bien este reto. Y en todo caso, a las 7 de la noche espero la recepción de sus trabajos y en caso tuvieran, como les digo, alguna duda, por favor, a través de WhatsApp para poder comunicarnos. ¿Listo? Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención y nos estaríamos encontrando con ustedes de aquí el día lunes en la sesión correspondiente ya a la semana 15 de innovación tecnológica. No olviden, por favor, revisar sus cronogramas de trabajo que ya hemos establecido y necesitan presentarme su prototipo para el lunes, ¿sí? El prototipo tiene que estar por lo menos visible el día lunes ya, de envase, etiqueta, producto, ¿ok? Muy bien, jóvenes, muy bien. Les agradezco bastante por su atención y participación y nuevamente, cuídense bastante. Esta pandemia todavía no ha terminado y sí les pediría pues que tomemos las medidas del caso para no
tener otra ola de contagios y que pues no nos vuelvan a encerrar. Muchísimas gracias. Hasta luego.